¿Crees que los medievales eran mojigatos sexualmente reprimidos que lo hacían a través de un agujero en una sábana? Mañana te despertarías y encontrarías a jueces exigiendo exámenes médicos íntimos en la corte mientras inspectores certificados verificaban la aptitud de tu miembro para el matrimonio. La sexualidad medieval no era privada. Era un espectáculo público en el que los obispos poseían vastos imperios de entretenimiento y los recién casados requerían testigos para verificar su unión. Un examen reprobado podría costarle todo. Aquí está la inquietante verdad sobre la sexualidad medieval que hace que las aplicaciones de citas modernas parezcan un servicio religioso. Desde 1100 hasta .500 DC, he descubierto evidencia de prácticas sociales tan extrañas, tan invasivas públicamente que harían que el peor reality show de hoy pareciera un documental sobre la naturaleza. Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en ningún salón de clases. Es la verdad cruda y sin filtrar sobre cómo nuestros antepasados convirtieron asuntos íntimos en espectáculos públicos que horrorizarían a las audiencias modernas. Vamos a viajar a través de 7 niveles de locura social medieval. Primero, la pesadilla de las pruebas de aptitud física donde sus capacidades personales se convirtieron en evidencia en la corte. Luego, la verificación ceremonial donde consumar el matrimonio requería una audiencia de nobles. Expondremos cómo los obispos dirigieron imperios de entretenimiento mientras predicaban la pureza moral. Descubrirá por qué los médicos medievales literalmente prescribían satisfacción íntima. Revelaremos los métodos de salud mortales que arriesgaron más que las condiciones que trataron. Aprenderá sobre las pociones de atracción que requerían ingredientes perturbadores y una preparación peligrosa. Y finalmente, la máxima humillación pública, los castigos por adulterio, donde las parejas se enfrentaron a rituales de vergüenza en toda la comunidad. Cada revelación te hará más agradecido por la privacidad moderna de lo que nunca has estado en tu vida. Comencemos con el procedimiento legal más humillante de la historia de la humanidad. Pruebas de aptitud física medievales donde sus capacidades íntimas se convirtieron en evidencia pública. Imagínate esto. Es 1370 en York, Inglaterra. John Sanderson se encuentra en un juzgado mientras varios examinadores certificados evalúan su condición física. El escriba de la corte registra meticulosamente los hallazgos. Esas son las palabras reales del documento legal. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Este no fue un evento extraño y único. Este era el procedimiento legal estándar en toda la Europa medieval. Si su cónyuge afirmaba que no podía cumplir con los deberes maritales, se enfrentaría a un juicio público en el que el fracaso significaba perder su matrimonio, su dote y toda su posición social. Imagínese que la corte de divorcio moderna requiere demostraciones médicas íntimas frente a jueces, expertos médicos e inspectores certificados cuyo trabajo era verificar sus capacidades. Esa era la justicia medieval. La cámara de examen era una sala de juzgado especialmente diseñada que existía en las principales ciudades de Europa. Imagínese una habitación de piedra con ventanas altas, bancos de madera para observadores y una plataforma elevada donde se pararía el acusado. Los inspectores certificados, generalmente médicos experimentados o parteras seleccionadas por el tribunal, llegaban con sus insignias oficiales de oficina. El proceso fue metódico y horrible. Primero, la persona sería examinada mientras los funcionarios de la corte observaban. Luego, comenzaría la evaluación. Los examinadores realizarían evaluaciones exhaustivas utilizando métodos documentados en los registros judiciales. Tenían requisitos de tiempo específicos, generalmente evaluaciones largas que duraban horas. El registrador de la corte documentaría todo: la condición física, la capacidad de respuesta a la estimulación y la aptitud general para el matrimonio. Los expertos médicos realizarían exámenes exhaustivos, en busca de problemas físicos o signos de incapacidad. Todo esto sucedió mientras jueces, abogados y testigos observaban desde sus bancos. Los casos documentados revelan la brutal realidad de estos juicios. La condición de John Sanderson fue descrita en términos clínicos que sugieren problemas médicos graves. Su esposa había iniciado el juicio después de 3 años de matrimonio no consumado, reclamando daños económicos por la unión fallida. En 1292, Walter de Onte se enfrentó a una prueba aún peor. Su esposa exigió 3 exámenes separados en el transcurso de un mes, cada uno más invasivo que el anterior. Los registros judiciales muestran que falló en los 3 intentos a pesar de la intervención médica. Pero espera, se pone peor. Pierre de Franville en 1450 París tuvo éxito solo en su 3er intento,
pero solo después de consumir peligrosos remedios herbals que podrían causar daños permanentes o la muerte. La presión para actuar era tan intensa que los hombres corrían el riesgo de envenenarse antes que enfrentar la destrucción social de un juicio fallido. No se puede exagerar la presión de realización de estos ensayos. Técnicamente se permitían múltiples intentos, pero cada falla destruía exponencialmente su reputación. Los testigos incluían no solo funcionarios legales, sino también expertos médicos que realizarían exámenes, notarios que registraron cada detalle y, a menudo, los miembros de la familia del cónyuge que tenían un interés financiero en el resultado. Los inspectores certificados tenían técnicas de evaluación específicas documentadas en textos médicos. Algunos involucraron varios métodos de estimulación. Otros usaban variaciones de temperatura y algunos empleaban dispositivos primitivos que hoy se considerarían equipos médicos. La tortura psicológica fue posiblemente peor que el examen físico. Imagínese tratar de demostrar su aptitud física mientras está parado en un juzgado, rodeado de extraños que documentan cada una de sus respuestas físicas, sabiendo que el fracaso significaba la ruina social y económica completa. Según los informes, algunos hombres se desmayaron de ansiedad. Otros lloraron abiertamente. Los registros judiciales preservan su humillación con un detalle insoportable para la posteridad. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta sobre el contexto de estos juicios. El matrimonio en la época medieval era fundamentalmente un contrato económico y se requería una consumación para que fuera legalmente vinculante. La posición teológica de la Iglesia sostenía que la procreación era el propósito principal del matrimonio. Un matrimonio sin posibilidad de hijos se consideraba inválido. El derecho canónico heredado de las tradiciones legales romanas permitía específicamente el annulment en casos de incapacidad permanente. La comprensión médica medieval veía la disfunción íntima como una enfermedad que requería tratamiento o una maldición que requería intervención espiritual. Los médicos creían en teorías complejas del humor donde los desequilibrios podían impedir el funcionamiento normal. Las mujeres en realidad tenían derechos legales a la satisfacción marital, algo que podría sorprender al público moderno. La Iglesia enseñaba que ambos cónyuges tenían obligaciones que cumplir cuando se les solicitaba. Una persona que no podía rendir estaba literalmente fallando en sus deberes legales. La evidencia estadística de los registros judiciales sugiere que hubo más de 200 pruebas de aptitud física por década en las principales ciudades como Londres, París y Florencia. La tasa de éxito para mantener matrimonios después de ser acusado fue inferior al 30%. Las consecuencias sociales se extendieron más allá de la pareja inmediata. Alianzas familiares enteras podrían desmoronarse, se devolverían los dobies y las asociaciones comerciales se disolverían. Esto hace que la consejería de relaciones moderna parezca una bendición absoluta. Hoy damos por sentada la privacidad médica. Su actuación íntima es entre usted, su pareja y tal vez su médico. Nadie está realizando exámenes en una sala del tribunal. Ningún comité de inspectores lo evalúa manualmente mientras los escribas toman notas. Los medicamentos, dispositivos y procedimientos disponibles hoy en día habrían parecido mágicos para las personas medievales que se enfrentaban a estos juicios. Hemos olvidado por completo que la privacidad íntima es un invento relativamente moderno. Pero aquí está la parte verdaderamente inquietante. Al menos las pruebas de aptitud física eran para parejas casadas que intentaban resolver una disputa legal. Imagínese si su noche de bodas en sí fuera una actuación pública que requiriera testigos para verificar el éxito. Si pensabas que las pruebas de aptitud física eran invasivas, espera hasta que escuches sobre la verificación ceremonial donde el matrimonio consumado requería una audiencia de nobles. En 1445, Margarita de Anjou se casó con el rey Enrique V de Inglaterra. Tenía 15 años. En su noche de bodas, 23 nobles, miembros del clero y funcionarios de la corte se apiñaron en la Cámara Real para presenciar la consumación. No solo estaban presentes en el edificio o esperando afuera. Estaban en la habitación real, colocados alrededor de la cama con cortinas, escuchando sonidos y observando movimientos que indicaran una unión exitosa. El arzobispo de Canterbury se paró a los pies de la cama, bendiciendo la unión mientras la joven pareja intentaba intimidad por primera vez. Sin esta consumación presenciada, el matrimonio que unía Inglaterra y Francia se consideraría inválido. Imagina a tus padres, sacerdote y empleador observándote en la noche más nerviosa de tu vida. Esa fue una boda real en la Europa medieval. El proceso de preparación ceremonial fue un espectáculo de horror de humillación pública disfrazado de celebración. Primero vino el ritual de desnudez.
La novia y el novio serían desatados por sus respectivos parientes, mientras que los invitados a la boda cantaban canciones y hacían bromas groseras. Cada prenda de vestir que se quitaba iba acompañada de vítores y comentarios inapropiados. La madre y las tías de la novia le quitaban el vestido, comentando sobre la preparación de su cuerpo para la maternidad. Los parientes masculinos del novio lo desnudaban mientras hacían bromas sobre sus capacidades y le ofrecían consejos de última hora sobre la técnica. Luego vino la procesión a la alcoba. La pareja sería conducida a través de pasillos llenos de invitados borrachos a la boda que les arrojaban cosas, supuestamente para la fertilidad, pero a menudo solo para humillar. Se verían obligados a beber vino bendito mezclado con supuestas hierbas de mejora. Comían alimentos especiales como ostras y pasteles de miel, todo mientras soportaban comentarios constantes de la multitud. Luego, el sacerdote bendecía la cama misma, rociando agua bendita sobre las sábanas donde se realizaba la consumación. Se decían oraciones especiales por la fertilidad, para que la mujer concibiera rápidamente y para que el hombre se desempeñara adecuadamente. Las cortinas alrededor de la cama estaban corridas, pero a menudo eran lo suficientemente delgadas como para ver sombras y movimiento. Los testigos se colocaban estratégicamente alrededor de la habitación, algunos cerca de la cama para escuchar sonidos, otros junto a la puerta para evitar que alguien saliera antes de terminar. Los ejemplos reales son los más bien doblados y horribles. Cuando Catalina de Aragón se casó con el príncipe Arturo en 1501, se requirió que 6 nobles de alto rango presenciaran la consumación. El embajador español insistió en estar presente para asegurarse de que la alianza entre Inglaterra y España estuviera debidamente sellada. Cuando Artur salió de la alcoba a la mañana siguiente, declaró que había estado en España y exigió cerveza porque el matrimonio es un trabajo sediento. Si realmente consumó el matrimonio se convirtió en un tema de disputa internacional décadas más tarde durante el proceso de ennullamiento de Enrique VIII. La noche de bodas de Luis V XVI y María Antoinette en 1770 fue aún peor. El arzobispo de Reims estaba de pie en el dormitorio junto con varios nobles franceses mientras la pareja adolescente buscaba a tientas su primera experiencia íntima. Los registros judiciales indican que pasaron 7 años antes de que consumaran con éxito el matrimonio. 7 años de repetidos intentos públicos con testigos presentes. El daño psicológico de tal presión pública sobre la actuación íntima es inimaginable. Cuando Margaret Tudor se casó con el rey de Escocia a los 13 años, los nobles escoceses literalmente insistieron en vigilar para asegurarse de que la princesa inglesa fuera reclamada adecuadamente para Escocia. Los testigos informaron haber escuchado su angustia, ya sea por dolor, miedo o el horror del consumo público, nunca lo sabremos. La naturaleza política de estos matrimonios significaba que cada momento era un asunto de importancia estatal. Los métodos de verificación fueron más allá de presenciar el acto en sí. La mañana siguiente trajo nuevas humillaciones. Las sábanas se exhibían públicamente, se colgaban de las ventanas o se desfilaban por el castillo. La novia sería examinada por parteras que verificarían si había signos físicos de consumación. Luego juraban juramentos legales sobre lo que encontraban. Estos testimonios quedaron registrados en documentos oficiales que sobreviven hasta el día de hoy. Los testigos proporcionarían testimonios detallados sobre lo que escucharon y vieron. El movimiento de las cortinas de la cama consistente con una actividad vigorosa aparece en múltiples relatos históricos. Los sonidos que indicaban la finalización del acto marital se consideraron evidencia ideal. Se requirió que algunos testigos permanecieran toda la noche para garantizar múltiples intentos de consumación. Si la pareja no presentaba pruebas adecuadas de éxito, podrían verse obligados a volver a intentarlo la noche siguiente con aún más testigos presentes. Las consumaciones fallidas llevaron a procedimientos de anulación inmediatos. Las consecuencias políticas y económicas fueron catastróficas. Las alianzas entre naciones podrían desmoronarse. Dobies sería disputado. Las crisis de sucesión podrían desencadenar guerras. La presión sobre las parejas jóvenes e inexpertas para actuar íntimamente frente al público era inhumana. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta sobre por qué esta locura se consideró necesaria. Los matrimonios políticos fueron la base de la diplomacia medieval. Una alianza matrimonial entre familias reales podría prevenir guerras, asegurar rutas comerciales y garantizar una sucesión pacífica. Pero un matrimonio no consumado era legalmente nulo. No contó. La ley de herencia exigía pruebas absolutas de que los matrimonios eran reales y consumados.
La virginidad de las novias nobles se consideraba un activo político valioso que debía transferirse públicamente para garantizar la legitimidad. La posición de la Iglesia empeoró las cosas. El matrimonio era un sacramento, pero no estaba completo hasta la consumación física. La teología era específica. El hecho de que los dos se convirtieran en una sola carne requería una unión real. Los testigos eran necesarios para evitar futuras disputas sobre la legitimidad. Un rey necesitaba saber que su heredero era realmente suyo. Una familia noble necesitaba asegurarse de que su hija estuviera casada correctamente antes de liberar su dote. La inversión comunitaria en la fertilidad noble fue intensa. Toda la estructura social dependía de herederos legítimos. El testimonio de los testigos podría prevenir guerras de sucesión. La práctica varió según la región. Las ceremonias francesas tendían a involucrar a más testigos. Los ingleses se centraron en la verificación matutina. Las ceremonias italianas a veces implican que toda la fiesta de bodas se amontone en el dormitorio. Esto hace que los discursos de boda modernos e incómodos parezcan absolutamente encantadores. Hoy en día, la parte más vergonzosa de una boda podría ser el brindis de un pariente borracho. Hemos privatizado la intimidad hasta tal punto que incluso mencionarla en una boda se considera grosero. La idea de testigos de la consumación es tan extraña para las sensibilidades modernas que suena a ficción. La privacidad en asuntos íntimos es tan dada que no podemos imaginar un mundo en el que su actuación íntima sea un espectáculo público. La parte verdaderamente inquietante es que pensamos en la privacidad como un derecho humano fundamental. Pero en realidad es un invento moderno que no se desarrolló completamente hasta después de 1700. Durante la mayor parte de la historia humana, la intimidad fue un asunto comunitario con implicaciones sociales, económicas y políticas que requerían verificación pública. Hablando de la participación de la Iglesia en asuntos íntimos, espere hasta que escuche sobre los obispos que literalmente eran dueños de establecimientos de entretenimiento. Aquí es donde la sociedad medieval se vuelve realmente loca. Los mismos obispos que predicaban la pureza moral poseían operaciones de entretenimiento de miles de trabajadores. El obispo de Winchester no solo toleraba el entretenimiento para adultos. Dirigió el imperio más grande de este tipo en la Inglaterra medieval. 18 establecimientos separados en Southwark, al otro lado de los tempames de Londres, empleaban a más de 1000 mujeres conocidas como Winchester Geese. Estas no eran operaciones ocultas. Tenían letreros oficiales, listas de precios publicadas y el escudo de armas del obispo exhibido de manera prominente sobre las puertas. Las ganancias de estos establecimientos financiaron la construcción y el mantenimiento de la Catedral de Winchester. Cada oración pronunciada en ese espacio sagrado, cada himno cantado a la gloria de Dios, fue literalmente pagado por la industria del entretenimiento. La hipocresía es tan asombrosa que desafía la comprensión moderna. La operación de Winchester era un imperio comercial sofisticado. Los establecimientos no eran casas al azar. Eran instalaciones especialmente diseñadas ubicadas en Liberty of the Clinch de Suk, un área bajo la jurisdicción directa del obispo. Los edificios tenían una arquitectura distintiva con grandes ventanales que daban a la calle donde las mujeres se exhibían. El famoso establecimiento de Boar's Head podía acomodar a más de 100 clientes por noche. Los cardenales se especializaron en una clientela de clase alta, cobrando tarifas superiores para mujeres limpias certificadas libres de enfermedades por los médicos del obispo. Los funcionarios del obispo mantuvieron registros detallados que sobrevivieron en los archivos de la iglesia. Los informes semanales de ganancias mostraron ganancias de 20 a 40 por establecimiento, equivalentes a cientos de miles en moneda moderna. El sistema de licencias era notablemente burocrático. Las mujeres necesitaban permisos oficiales renovados anualmente por una tarifa. Pagaban impuestos semanales sobre el pecado directamente a las arcas de la iglesia. Se cobraban tarifas especiales por trabajar en días santos, aunque el entretenimiento para adultos estaba técnicamente prohibido durante la Cuaresma, una prohibición ampliamente ignorada con el pago de multas adicionales. El sistema de reclutamiento fue especialmente inquietante. La feria anual de gansos era ostensiblemente una feria de contratación para sirvientes domésticos, pero todos sabían su verdadero propósito. Las mujeres jóvenes del campo llegaban en busca de trabajo solo para encontrar los puestos mejor pagados en los establecimientos del obispo. Los funcionarios de la iglesia evaluarían a las mujeres por su atractivo y salud, dirigiendo a las más atractivas a las instalaciones premium. El modelo de negocio del obispo de Winchester se convirtió en el modelo para el entretenimiento eclesiástico en toda Europa.
Cada transacción estaba sujeta a impuestos y la iglesia tomaba típicamente del 30 al 40% de los ingresos brutos. Los médicos del obispo realizarían inspecciones médicas semanales, verificando si había signos visibles de enfermedad. Las mujeres que aprobaron recibieron sellos oficiales de aprobación. A los que fracasaron se les prohibió trabajar hasta que fueran autorizados, aunque podían pagar sobornos para continuar operando. Los servicios de protección fueron otra fuente de ingresos. Los guardias del obispo patrullarían los distritos de entretenimiento, evitando la violencia contra las mujeres por una tarifa. También se aseguraron de que los clientes pagaran sus facturas, actuando como agentes de cobro medievales. Las mujeres podían comprar fondos de jubilación, esencialmente pólizas de seguro que las mantendrían cuando ya no pudieran trabajar. Por supuesto, pocos vivieron lo suficiente para cobrar. La operación de Winchester no fue única. Fue el mejor documentado. En Avignon, el complejo de entretenimiento papal operó directamente bajo el control del Vaticano durante el papado de Aviñón. Los tesoreros del Papa recaudaban impuestos que financiaban los ejércitos papales. El edificio sigue en pie hoy en día, con su escudo de armas papal tallado en piedra sobre la entrada. Los registros de la iglesia muestran que empleó a más de 200 mujeres en su apogeo con habitaciones especiales reservadas para dignatarios de la iglesia visitantes. Los establecimientos episcopales alemanes formaron cadenas virtuales en todo el Sacro Imperio Romano Germánico. El arzobispo de Minas controlaba operaciones similares en 6 ciudades diferentes. El obispo de Estrasburgo poseía 4 establecimientos a la vista de su catedral. Estas no eran operaciones secretas. Se anunciaban abiertamente, competían por los clientes y pagaban sus impuestos directamente a las tesorerías de la iglesia. Las operaciones de las catedrales españolas a menudo se construyeron en el propio complejo de la catedral. En Sevilla, el centro de ocio de la catedral ocupaba un edificio conectado a la iglesia por túneles subterráneos. Los sacerdotes podían visitarlo sin ser vistos en público. Se requería que las mujeres asistieran a misas especiales, sentadas en áreas designadas mientras se les predicaba sobre las actividades en las que participarían. Más tarde esa noche, varios concilios eclesiásticos intentaron reformarse, pero la realidad económica hizo imposible el cambio. El Concilio de Constantes en 1414 intentó prohibir la propiedad clerical de los establecimientos de entretenimiento. Los obispos asistentes llegaron con un séquito de 700 mujeres de la industria. La moción de reforma fracasó. El Concilio de Basilea en 1431 emitió severas condenas de la participación clerical en el entretenimiento para adultos. Los documentos de condena fueron escritos en habitaciones sobre el establecimiento más grande de la ciudad, propiedad del obispo local. La justificación teológica de esta flagrante hipocresía revela la lógica retorcida del cristianismo medieval. Los padres de la Iglesia citaron la doctrina de Agustín de tales actividades como un mal necesario como las alcantarillas, desagradable pero necesario para una ciudad que funciona. Tomás de Aquino argumentó que estos servicios prevenían peores comportamientos como agresión, adulterio y otros delitos. Al controlar y regular tales actividades, los obispos afirmaron que en realidad estaban protegiendo la moralidad pública. La realidad económica era más simple. La iglesia necesitaba dinero. Las catedrales eran caras. Los obispos vivían como príncipes. Las guerras requerían financiación. Los impuestos al entretenimiento eran fuentes de ingresos confiables. Algunos historiadores estiman que tales ingresos proporcionaron del 20 al 30% de los ingresos de la iglesia en las principales ciudades. El obispo del Imperio del Entretenimiento de Winchester por sí solo generaba suficientes ingresos anuales para construir una nueva iglesia cada año. Los márgenes de beneficio fueron asombrosos. Una transacción típica puede costarle al cliente 4p. La mujer se quedaría con 1 centavo. El establecimiento tomaría 1 centavo para gastos generales y 2 peniques irían directamente a las arcas de la iglesia. Multiplique esto por miles de transacciones por semana en cientos de establecimientos propiedad de la iglesia, y comprenderá por qué la reforma era imposible. La iglesia medieval era literalmente adicta a los ingresos del entretenimiento. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esto no fue visto como particularmente escandaloso en ese momento. La separación entre la autoridad religiosa y la actividad económica que damos por sentada no existía. Los obispos eran importantes terratenientes, recaudadores de impuestos y operadores de negocios. Ser propietario de establecimientos de entretenimiento era solo otra fuente de ingresos, como cobrar impuestos a los molinos o peajes de carreteras.
El mismo obispo que predicó contra la inmoralidad el domingo, revisaría las ganancias de su establecimiento el lunes sin ningún sentido de contradicción. El aspecto del control social fue igualmente importante. Al controlar tales actividades, la Iglesia controlaba a la sociedad misma. Decidieron quién podía vender servicios dónde, cuándo y por cuánto. Crearon categorías de proveedores honestos versus deshonestos. Hicieron cumplir códigos de vestimenta que marcaban a los trabajadores como separados de las mujeres respetables. Los establecimientos se convirtieron en herramientas de ingeniería social, canalizando los deseos masculinos hacia canales regulados y sujetos a impuestos. Esto hace que los escándalos de la Iglesia moderna parezcan absolutamente pintorescos en comparación. Los líderes religiosos de hoy, atrapados en situaciones inapropiadas, al menos tratan de ocultar sus actividades. Los obispos medievales pusieron su escudo de armas en las puertas de los establecimientos. No solo toleraban el entretenimiento para adultos. Lo industrializaron, lo regularon y se beneficiaron de él a gran escala. La hipocresía no estaba oculta. Se institucionalizó en los niveles más altos de autoridad religiosa. Pero las contradicciones íntimas de la Iglesia fueron más profundas. Literalmente prescribieron satisfacción como tratamiento médico. Pero las contradicciones íntimas de la Iglesia fueron más profundas. Los médicos medievales literalmente prescribían la satisfacción física como necesidad médica para la concepción. Según la teoría médica medieval, su tatarabuela no podía quedar embarazada sin experimentar satisfacción. Esta no era una creencia marginal. Era un hecho médico aceptado que se enseñaba en las universidades y se escribía en libros de texto de medicina. La teoría de las 12 millas sostenía que la concepción requería contribuciones de ambas parejas y que las mujeres solo liberaban su contribución durante la experiencia máxima. Si una mujer no podía alcanzar la satisfacción, no podía concebir. Esto significaba que los esposos estaban médicamente obligados a dominar las técnicas íntimas. Los médicos enseñaron métodos de estimulación detallados y las parteras brindaron instrucción práctica a las parejas con dificultades. Los médicos medievales literalmente prescribían satisfacción siglos antes de que alguien entendiera la anatomía correctamente. La teoría médica provino del antiguo médico griego Galeno, cuyas ideas dominaban la medicina medieval. Enseñó que las mujeres tenían órganos reproductivos internos que producían una contribución femenina a la concepción. Así como los hombres liberaron su contribución a través de la satisfacción, las mujeres necesitaban alcanzar la experiencia máxima para liberar la suya. El establecimiento médico medieval llevó esto más allá, creando teorías elaboradas sobre la naturaleza de la respuesta femenina. Las mujeres de naturaleza caliente necesitaban técnicas diferentes a las de naturaleza fría. Las mujeres con humor húmedo requerían posiciones diferentes a las de humor seco. La complejidad rivalizaba con la instrucción íntima moderna, pero sin ninguna base en la anatomía real. Los textos médicos proporcionaban instrucciones exhaustivamente detalladas. La más popular fue la trótula, una compilación de medicina femenina que incluía técnicas específicas para lograr la satisfacción femenina. Los médicos recomendaron una estimulación suave con aceites de olor dulce y una atención cuidadosa a las áreas sensibles. Describieron posiciones óptimas. Mujer en la parte superior para constituciones frías, de lado para anatomía inclinada, posiciones alternativas para mujeres con humedad excesiva. La precisión clínica es sorprendente en una época que suponemos que no sabía nada sobre la respuesta femenina. Los médicos desarrollaron herramientas y técnicas que harían sonrojar a los terapeutas modernos. Prescribieron dispositivos de calentamiento especialmente diseñados, esencialmente ayudas de estimulación medievales hechas de madera pulida o marfil. Se aplicaron preparaciones a base de hierbas que contenían menta, pennyroyal y otras hierbas calientes antes de la intimidad para aumentar la sensibilidad. Se utilizaron aceites de masaje con canela y pimienta para aumentar el flujo sanguíneo. Algunos médicos recomendaron el acompañamiento musical, creyendo que ciertos ritmos fomentaban la excitación femenina. Las aplicaciones prácticas de esta teoría crearon una extraña especialidad médica. Las parteras se convirtieron en entrenadoras íntimas, enseñando a las parejas técnicas de dormitorio con una franqueza sorprendente. Utilizaron manuscritos ilustrados que mostraban posiciones diseñadas para maximizar el placer femenino. Demostraron técnicas manuales en modelos de tela. Algunos incluso proporcionaron sesiones de práctica supervisadas en las que entrenarían a las parejas a través de la intimidad, ofreciendo consejos en tiempo real sobre el ritmo, la presión y el posicionamiento.
Las ayudas a base de hierbas para mejorar las mujeres se convirtieron en un importante mercado médico. Las recetas incluían perlas molidas mezcladas con vino, ingredientes exóticos en polvo en miel y tinturas de raíz de mandre. Las mujeres adineradas pagaron fortunas por ayudas para la concepción que eran esencialmente dispositivos de mejora medievales, artículos de jade tallado para ejercicios, accesorios tachonados de perlas para la estimulación e incluso dispositivos de irrigación primitivos llenos de hierbas estimulantes. El establecimiento médico respaldó todo esto como necesario para la salud reproductiva. Los estudios de casos de textos médicos revelan el enfoque clínico de la disfunción íntima femenina. Un médico describió el tratamiento de la esposa de un comerciante que no había podido concebir después de 3 años de matrimonio. Su receta incluía masajes íntimos diarios con aceites calientes, consumo de alimentos calientes como jengibre y canela, e instrucción para su esposo en técnicas adecuadas para fomentar el deleite femenino. Después de 2 meses de tratamiento, concibió. A la satisfacción se le atribuyó el éxito. Las herramientas médicas para diagnosticar y tratar la disfunción íntima femenina eran sorprendentemente sofisticadas. Los médicos usaron instrumentos de examen para verificar la anatomía interna, aunque su comprensión era defectuosa. Desarrollaron pruebas de excitación utilizando plumas y sondas calentadas para verificar la sensibilidad. Algunos incluso crearon dispositivos de retroalimentación primitivos, tubos huecos colocados externamente para amplificar los sonidos que indicarían excitación. La medicalización del placer femenino fue completa. La posición de la Iglesia sobre todo esto creó contradicciones alucinantes. El placer por sí mismo era pecaminoso, pero el placer por la procreación era obligatorio. Los confesores tuvieron que enhebrar una aguja imposible, condenando a las mujeres que disfrutaban demasiado de la intimidad, al mismo tiempo que condenaban a las que no la disfrutaban lo suficiente como para concebir. Los debates teológicos se enfurecieron sobre si experimentar placer durante la concepción hacía que el niño resultante fuera más pecaminoso. Algunos argumentaron que los niños concebidos a través de la satisfacción femenina serían más lujuriosos. Otros afirmaron lo contrario, que la concepción sin alegría creó descendencia defectuosa. Los manuales confesionales revelan la posición imposible en la que esto ponía a las mujeres. Se suponía que debían confesar que disfrutar de la intimidad era un pecado, pero no disfrutarla lo suficiente como para alcanzar la satisfacción también era problemático. Un manual aconsejaba a los sacerdotes que preguntaran a las mujeres si respondían adecuadamente a los esfuerzos de su esposo y si sentían la liberación necesaria para la concepción. A las mujeres que admitieron fingir satisfacción para poner fin a la intimidad no deseada se les dijo que estaban impidiendo el plan de Dios para la procreación. Las contradicciones entre el consejo médico y la doctrina religiosa crearon una economía sumergida de conocimiento íntimo. Las parteras enseñarían en privado lo que los sacerdotes condenaban públicamente. Los textos médicos circulaban en los conventos donde las monjas brindaban atención de salud reproductiva. Las mujeres compartían secretos de concepción que eran esencialmente técnicas de satisfacción disfrazadas de tratamientos de fertilidad. La cultura oficial condenaba el placer femenino mientras que el establecimiento médico lo requería. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta sobre el contexto de estas prácticas. La medicina medieval no era puramente teórica. Se basó en miles de años de observación acumulada, solo interpretada a través de marcos defectuosos. Los médicos de las mujeres habían notado correlaciones entre la satisfacción íntima y la fertilidad. Simplemente lo explicaron a través de la teoría humoral en lugar de las hormonas. La presión económica por los herederos impulsó este enfoque médico en el placer femenino. Las familias nobles necesitaban hijos legítimos para continuar con los linajes. Las familias de comerciantes necesitaban herederos para la continuidad del negocio. Incluso las familias campesinas necesitaban niños para el trabajo agrícola. La infertilidad fue un desastre económico. Si la teoría médica decía que la satisfacción femenina era necesaria para la concepción, entonces la satisfacción femenina se convirtió en una prioridad médica independientemente de las objeciones religiosas. El género del conocimiento médico también jugó un papel. Los médicos varones escribieron las teorías, pero las practicantes femeninas proporcionaron la atención real. Estas mujeres tenían generaciones de conocimientos prácticos sobre la anatomía y la respuesta femenina que codificaron el lenguaje médico para que fuera aceptable. Enseñar a una mujer a lograr la satisfacción era pecaminoso. Proporcionar tratamientos de calentamiento para fomentar la concepción era atención médica. Esto hace que los médicos medievales parezcan más progresistas que los médicos de la década de 1950.
Los médicos victorianos negarían más tarde que las mujeres respetables experimentaran placer íntimo en absoluto. La medicina de principios del siglo XX pateó la satisfacción femenina como histeria. Los médicos medievales, a pesar de su comprensión defectuosa, al menos reconocieron la respuesta íntima femenina como médicamente importante. Simplemente lo envolvieron en justificaciones teológicas y teoría humeral. El impacto práctico en la vida de las mujeres medievales fue profundo. A diferencia de épocas posteriores donde el deseo femenino se negaba por completo, las mujeres medievales tenían autorización médica para exigir satisfacción íntima. Los registros judiciales muestran que las mujeres citan la falta de satisfacción como motivo de enululmentación. Los textos médicos aconsejaban a los maridos que no complacer a sus esposas era fallar en sus deberes matrimoniales. La teoría de las 12 millas, aunque científicamente errónea, creó un espacio para la agencia íntima femenina. Hablando de concepción, espere hasta que escuche las cosas locas que hicieron las mujeres medievales para prevenir el embarazo. Si la satisfacción recetada suena progresiva, la anticoncepción medieval te hará agradecer la medicina moderna. Las mujeres literalmente corren el riesgo de morir con cada intento de prevención. La lista de ingredientes se lee como una receta peligrosa para el desastre. Sustancias animales exóticas, metales pesados, plantas tóxicas y diversos materiales orgánicos. Estos no eran remedios caseros susurrados entre campesinos. Aparecieron en textos médicos escritos por médicos formados en la universidad. Las mujeres insertaban peligrosas peseries en sus cuerpos antes de la intimidad. Bebieron pociones que contenían mercurio que podrían causar insuficiencia orgánica. Utilizaron soluciones a base de plomo que causaron daño permanente a los nervios. Cada intento de prevenir el embarazo podría terminar con sus vidas. Pero la alternativa, otro parto peligroso u otra boca que alimentar, parecía peor. Los métodos de barrera revelaron un ingenio desesperado mezclado con una ignorancia peligrosa. El estiércol de cocodrilo no fue elegido al azar. Su naturaleza alcalina en realidad tiene algunas propiedades anticonceptivas. Los textos médicos egipcios de 1850 a.C. lo recomendaron y los médicos medievales copiaron la sabiduría antigua sin entender por qué a veces funcionaba. El problema era el abastecimiento. La mayoría de las mujeres europeas usaban cualquier desecho animal disponible diciéndose a sí mismas que era la variedad exótica. Los desechos de caballos, vacas y cerdos se convirtieron en sustitutos de la introducción de bacterias peligrosas. Las combinaciones de miel y goma vegetal fueron un poco menos letales. La acacia fermenta en ácido que tiene propiedades anticonceptivas. Mezclado con las cualidades antibacterianas de la miel, creó una barrera que tuvo cierta efectividad. Las mujeres empapaban lana o pelusa en esta mezcla, formando barreras primitivas. El principal peligro era la infección por materiales no estériles y la dificultad de eliminación. Los textos médicos describen a las mujeres que mueren de shock tóxico cuando las barreras improvisadas se alojan internamente. Las esponjas marinas empapadas en diversas sustancias eran el método de barrera más sofisticado. Las mujeres usaban vinagre, jugo de limón o vino como solución de remojo. La acidez podía evitar la concepción y la esponja creaba una barrera física. Las mujeres mediterráneas tenían acceso a esponjas marinas naturales, mientras que las mujeres del norte de Europa usaban cualquier material absorbente que pudieran encontrar, musgo, trapos e incluso pan. La práctica requería un tiempo y una eliminación cuidadosos, siendo la infección un riesgo constante. Las barreras de membrana animal representan lo más parecido a la protección moderna. Los intestinos de oveja, las vejigas de pescado y las vejigas de cerdo se limpiaban, estiraban y, a veces, se cocían en vainas. Estos eran caros, reutilizables y estaban disponibles principalmente para los ricos. Se ataban con cintas y tenían que remojarse en leche tibia o agua antes de usarlas. La Iglesia Católica los condenó absolutamente, llamándolos armadura contra la voluntad de Dios. Los usuarios se enfrentaban a la excomunión si eran descubiertos. Las intervenciones tóxicas a las que se sometieron las mujeres revelan la desesperación de un embarazo no deseado. Se sabía que las pociones a base de mercurio prevenían el embarazo envenenando lentamente a la mujer. Los médicos recetaron pequeñas dosis, alegando que enfriaban el útero. Las mujeres que experimentaron envenenamiento por mercurio sufrieron temblores, pérdida de dientes y locura. Pero sí previno el embarazo, ya sea por toxicidad o porque las mujeres moribundas no conciben. Las sales de plomo eran igualmente horribles.
Las mujeres bebían soluciones que contenían compuestos de plomo conocidos como sal dulce para su gusto. Otros usaron aplicaciones vaginales a base de plomo. El envenenamiento por plomo resultante causó dolor abdominal severo, estreñimiento y, finalmente, daño cerebral. El análisis de esqueletos de cementerios medievales muestra mujeres jóvenes con niveles letales de concentración de plomo, probablemente por el uso de anticonceptivos. Las aplicaciones de sulfato de cobre fueron recomendadas por textos médicos árabes traducidos al latín. Las mujeres irrigaban internamente con soluciones de cobre después de la intimidad. Si bien el cobre tiene propiedades anticonceptivas, las concentraciones utilizadas causaron quemaduras químicas graves. Los textos médicos describen a las mujeres que sufren cicatrices permanentes e infecciones por estos tratamientos. Los cócteles de hierbas eran marginalmente más seguros, pero aún potencialmente letales. El té Penny Royal podría prevenir la implantación, pero también causó insuficiencia hepática. La ruda, el encaje de la reina Ana y el tansy se usaban comúnmente, pero requerían una dosificación precisa. Muy poco fue ineficaz. Demasiado era fatal. Las mujeres compartieron recetas como 7 semillas de encaje de la reina Ana masticadas diariamente o té de ruda bebido durante la menstruación. El margen entre el anticonceptivo y el veneno era muy estrecho. Los métodos mágicos parecen absurdos, pero fueron tomados en serio por mujeres desesperadas. Los amuletos de órganos reproductivos de comadreja se usaban alrededor del muslo durante la intimidad. Los órganos tenían que ser recolectados durante fases lunares específicas y conservados en miel. Se aplicó internamente cera de oreja de mula mezclada con miel. Las mulas, al ser estériles, hacían que su cera del oído fuera anticonceptiva por magia simpática. Las manos de bebés muertas, preferiblemente de bebés no bautizados, se usaban como amuletos. El mercado negro de cadáveres infantiles para la magia anticonceptiva se documentó en varios juicios de brujas. Los rituales de sangre menstrual ocupaban un extraño espacio entre la magia y la protociencia. Las mujeres guardaban su sangre menstrual, la secaban, la pulverizaban y se la daban en secreto a sus maridos en vino o comida. La teoría era que consumir esencia femenina reduciría la potencia masculina. Algunas mujeres quemaron sus trapos menstruales usados y usaron las cenizas como peseries vaginales. Otros creían que la intimidad durante la menstruación evitaría futuros embarazos, una práctica condenada por la Iglesia como especialmente pecaminosa. Los supositorios de órganos de animales exóticos requerían órganos frescos de gatos negros asesinados durante condiciones astrológicas específicas. Los órganos se secaban, molían, se mezclaban con hierbas y se formaban en peseries. La asociación de los gatos con la brujería hizo que esto fuera particularmente peligroso. La posesión de anticonceptivos a base de gatos podría desencadenar acusaciones de brujería. Sin embargo, la evidencia arqueológica de las letrinas medievales muestra huesos de gato en concentraciones inusuales cerca de conventos y establecimientos, lo que sugiere un uso generalizado. La desesperación que impulsaba estas peligrosas elecciones se derivaba de las situaciones imposibles de las mujeres medievales. Los embarazos repetidos destruyeron los cuerpos de las mujeres. La mujer promedio que sobrevivió a la menopausia había experimentado de 8 a 12 embarazos. El parto fue la principal causa de muerte entre las mujeres jóvenes. Las familias pobres no podían alimentar a más niños. Sin embargo, la Iglesia condenó toda anticoncepción como interferencia con la voluntad divina, y los esposos tenían derechos legales de acceso íntimo. Las redes de conocimiento que preservaban y transmitían información anticonceptiva eran completamente femeninas. Las parteras pasaban recetas a los aprendices. Las mujeres sabias vendían hierbas e instrucciones. Los trabajadores de la industria del entretenimiento compartieron conocimientos profesionales. Los conventos, irónicamente, se convirtieron en centros de experiencia anticonceptiva. Las monjas que brindaban atención médica necesitaban saber qué podrían haber intentado las mujeres desesperadas. Esta economía subterránea de conocimiento reproductivo operó a pesar de la severa prohibición legal y religiosa. La negativa masculina a practicar el coito interrumpido creó gran parte de la carga anticonceptiva. Si bien la retirada también fue condenada por la Iglesia, al menos no corría el riesgo de envenenamiento. Pero los hombres que rechazaron este método simple obligaron a las mujeres a alternativas cada vez más peligrosas. Los registros judiciales muestran a mujeres rogando a sus maridos que derramen semillas afuera y siendo golpeadas por la sugerencia. La dinámica de género de la responsabilidad anticonceptiva no ha cambiado tanto como podríamos esperar.
Las redes de parteras operaban cadenas de suministro sofisticadas de materiales anticonceptivos. Importaron sustancias exóticas de tierras lejanas, recolectaron hierbas específicas durante las temporadas óptimas y mantuvieron recetas que equilibraban la efectividad con la capacidad de supervivencia. El enjuiciamiento de las parteras como brujas a menudo se centraba en su conocimiento anticonceptivo. Saber cómo prevenir la vida se consideraba adyacente a saber cómo acabar con ella. Esto hace que los anticonceptivos modernos parezcan dulces en comparación. La anticoncepción moderna es segura, eficaz y legal. Hemos olvidado que durante la mayor parte de la historia, prevenir el embarazo significaba arriesgarse a la muerte. Cada acto de planificación familiar era potencialmente fatal. Las mujeres jugaban a la ruleta rusa con sus vidas cada vez que intentaban controlar su fertilidad. El hecho de que las mujeres sobrevivieran a estos métodos el tiempo suficiente para transmitir el conocimiento es un testimonio de la desesperación y la resiliencia humanas. Pero prevenir el embarazo no era nada comparado con los ingredientes del cadáver en las pociones de amor medievales. Olvídate de las flores y el chocolate. El romance medieval requería partes de cadáveres, fluidos corporales y la médula ósea de niños muertos. En 1320, Beatrix de Anosol fue juzgada en Francia por alimentar a su amante con sangre menstrual mezclada con vino. No era una loca aislada. Estaba siguiendo recetas establecidas de grimorios que circulaban entre mujeres desesperadas. La lista de compras de pociones de amor medievales se lee como evidencia del sótano de un asesino en serie, huesos molidos de bebés no bautizados, órganos de criminales recientemente ejecutados, fluidos corporales recolectados durante la intimidad, tejido cerebral de palomas y corazón humano en polvo. Estos no eran ingredientes metafóricos o exageraciones poéticas. Las mujeres literalmente robaban tumbas, sobornaban a los verdugos para obtener partes de cadáveres y recolectaban sus propias secreciones corporales en busca del amor. La datación medieval implicaba el robo real de tumbas. Los ingredientes humanos requirieron un cuidadoso abastecimiento y preparación. La médula ósea de los niños se consideraba la más potente, especialmente de los niños que morían antes del bautismo. Las mujeres sobornaban a los sepultureros o se colaban en los cementerios para cosechar huesos frescos. La médula tuvo que extraerse dentro de los 3 días posteriores al entierro con agujas calientes. Luego se secaba, molía y se mezclaba con miel y vino. La poción resultante se deslizaría en una bebida objetivo durante varias semanas. La recolección de sangre menstrual requería planificación y privacidad. Las mujeres guardaban su flujo mensual en recipientes especiales, a menudo vasijas de cerámica marcadas con símbolos. La sangre se secaba en tortas o se mezclaba fresca con comida y vino. Algunas recetas requerían sangre de días específicos del ciclo. Otros exigieron que la sangre se recolectara durante ciertas fases lunares. Los rituales más elaborados consistían en mezclar sangre menstrual con otros fluidos corporales recolectados después de la intimidad, creando una poción a partir de las esencias mezcladas de ambos miembros de la pareja. La recolección de cabello ocurrió durante o inmediatamente después de encuentros íntimos. Las mujeres recogían en secreto el cabello de sus amantes, guardándolo en medallones o cosido en la ropa. Más tarde, el cabello se quemaba con inciensos específicos, se molía en polvo o se tejía en amuletos. Algunas recetas requerían cabello de ambos miembros de la pareja, trenzado y usado contra la piel. Otros exigieron que se recogiera el cabello sin el conocimiento del hombre, agregando otra capa de engaño a los momentos íntimos. La preparación de órganos de cadáveres era una habilidad especializada. Los órganos tenían que provenir de alguien que murió violentamente. Se prefería a los criminales ejecutados. Las víctimas de suicidio son las segundas mejores. Los órganos se secaban lentamente a fuego lento y luego se molían con hierbas específicas como ban y mandre. El polvo se mezclaría con los alimentos con el tiempo, supuestamente creando una atracción irresistible. Los verdugos desarrollaron negocios paralelos que vendían órganos a mujeres desesperadas. Los rituales de preparación que rodeaban a estos ingredientes eran tan elaborados como inquietantes eran los componentes. Las expediciones al cementerio de medianoche requerían un tiempo específico. Luna nueva para hechizos vinculantes. Luna llena para la magia de la atracción. Las mujeres recitaban encantamientos mientras cosechaban materiales, a menudo frases latinas elaboradas que no entendían. La mezcla tenía que ocurrir en encrucijadas o en cementerios. Algunas recetas requerían que la mujer estuviera desnuda. Otros le exigieron que usara la ropa de sus objetivos.
El tiempo de luna llena se consideraba esencial para la mayoría de la magia del amor. Los grimorios proporcionaron cartas astronómicas detalladas que mostraban tiempos óptimos de recolección y preparación. Los ingredientes reunidos bajo la fase lunar incorrecta se consideraban inútiles o incluso peligrosos. Las mujeres planificaban sus actividades con meses de anticipación, esperando la alineación celestial perfecta para crear sus pociones. Los encantamientos eran una mezcla de latín eclesiástico, encantos populares y puras tonterías. Un ejemplo típico de un grimorio del siglo XIV. Pervis visa mortui per sanguin menstrum liacoramantis. Puede que las mujeres que no saben leer memoricen estas frases fonéticamente, a menudo distorsionándolas más allá del reconocimiento. El poder estaba en el ritual, no en la precisión. Los cálculos de dosis revelan una sofisticación sorprendente. Grimoires proporcionó instrucciones detalladas sobre la cantidad de poción que se debe administrar según el tamaño, el temperamento y el nivel de resistencia del objetivo. Muy poco sería ineficaz. Demasiado podría causar locura o muerte. Las mujeres mantuvieron registros cuidadosos de dosis y efectos, ajustando sus recetas en función de los resultados. Algunos se hicieron conocidos como especialistas en magia del amor, vendiendo sus servicios a otras mujeres desesperadas. Las consecuencias legales de practicar la magia del amor eran severas, pero se aplicaban de manera inconsistente. La Iglesia lo consideraba una forma de brujería, castigada con la excomunión o la muerte. Las autoridades seculares lo trataban como envenenamiento si el objetivo se enfermaba, pero la aplicación dependía completamente del estatus social y los resultados. Las mujeres nobles sorprendidas usando pociones de amor podrían enfrentar penitencias. Las mujeres pobres se enfrentaban a la ejecución. Los enjuiciamientos específicos revelan la naturaleza generalizada de la práctica. En Montaillou, varias mujeres fueron juzgadas por magia del amor entre 1308 y 1325. Sus testimonios proporcionan relatos detallados de recetas y rituales. En Venecia, una red de mujeres que vendían pociones de amor fue expuesta en 1480, revelando una operación sofisticada con ingredientes y precios estandarizados. Los registros judiciales de Londres muestran docenas de casos de magia de amor anualmente durante todo el periodo medieval. Los castigos variaron enormemente según las circunstancias. Las mujeres cuyas pociones funcionaban podían enfrentar sentencias más leves que aquellas cuyos objetivos se enfermaban o morían. Las mujeres nobles a menudo podían conmutar las sentencias de muerte por el exilio o el encarcelamiento en conventos. Las mujeres pobres no tenían tales opciones. El castigo más creativo provino de Augsburgo, donde los fabricantes de pociones de amor condenados se vieron obligados a consumir públicamente sus propios brebajes. Las afirmaciones de la tasa de éxito en los grimorios fueron obviamente exageradas, pero los testimonios sugieren cierta efectividad psicológica. Los hombres que sabían que habían sido atacados con magia del amor a menudo informaron sentirse atraídos en contra de su voluntad. El efecto placebo combinado con el poder de la sugestión creó cambios de comportamiento reales. Algunos casos exitosos podrían haber sido simplemente una coincidencia. El objetivo ya estaba interesado y la poción le brindó confianza para actuar. Los testimonios de las víctimas de los registros judiciales brindan información sobre los efectos. Los hombres informaron sentirse atraídos de forma antinatural por las mujeres que antes ignoraban. Describieron síntomas físicos, corazones acelerados, incapacidad para concentrarse, excitación inapropiada. Ya sea por envenenamiento real, sugestión psicológica o el efecto noibo, los objetivos experimentaron una angustia real. La desesperación que lleva a las mujeres a estos extremos refleja las brutales realidades de los mercados matrimoniales medievales. Las mujeres tenían opciones limitadas de seguridad económica fuera del matrimonio. Una mujer soltera pasada su mejor momento se enfrentó a la pobreza y al exilio social. El matrimonio de las viudas era a menudo la única alternativa a la indigencia. En este contexto, robar tumbas para obtener ingredientes de pociones de amor parece menos loco que pragmático. Las motivaciones económicas iban más allá de la simple supervivencia. El matrimonio con un comerciante rico o un noble menor podía transformar la fortuna de toda la familia de una mujer. La diferencia entre casarse con un artesano exitoso y un trabajador significaba la diferencia entre la comodidad y el hambre. Las pociones de amor eran inversiones en futuros económicos que valían el riesgo de ejecución. La tradición clásica influyó significativamente en la magia del amor medieval. El arte del amor de Ovidio describía varias pociones y hechizos.
Los textos mágicos griegos proporcionaron plantillas que los escritores medievales de Grimoire copiaron y adaptaron. La conexión con la autoridad clásica le dio a la magia del amor un barniz de respetabilidad. Si los poetas antiguos escribieron sobre ello, ¿qué tan pecaminoso podría ser? La medicina popular y la magia del amor se superpusieron considerablemente. Muchos ingredientes de las pociones de amor tenían usos medicinales legítimos. La sangre de Dab se usó para tratar la epilepsia. La médula ósea humana apareció en los remedios para el dolor articular. Esta superposición permitió a las mujeres obtener ingredientes bajo pretextos médicos. Un boticario que vendía cerebros de paloma para los dolores de cabeza no podía saber que terminarían en pociones de amor. La dinámica de género del uso de pociones de amor es reveladora. Si bien tanto hombres como mujeres usaron magia del amor, los enjuiciamientos se dirigieron abrumadoramente a las mujeres. Los practicantes masculinos a menudo se clasificaban como magos eruditos en lugar de brujas. La magia del amor de las mujeres se consideraba más amenazante porque subvertía la autoridad masculina natural. Una mujer que controla a un hombre a través de la magia invierte el orden social adecuado. Las posiciones de la Iglesia sobre la magia del amor eran complejas y contradictorias. Mientras condenaban oficialmente toda la magia, algunos clérigos proporcionaron amuletos de amor y bendiciones. Los sacerdotes vendían velas benditas y agua bendita para usar en rituales de amor. Algunos monasterios tenían reputación de magia de amor efectiva. La condena de la Iglesia se centró más en los aspectos diabólicos que en la práctica en sí. Esto hace que las aplicaciones de citas parezcan absolutamente milagrosas en comparación. El romance moderno puede ser complicado, pero al menos no requiere exhumar cadáveres. Hemos reemplazado las pociones mágicas con fotos de perfil y frases para ligar. Lo peor que sucede con las citas en línea es el ghosting, no el envenenamiento real. Las medidas extremas que tomaron las mujeres medievales por amor revelan tanto la desesperación de sus circunstancias como la necesidad humana universal de conexión. Pero la humillación más pública estaba reservada para los adúlteros. ¿Crees que la vergüenza pública en las redes sociales es mala? Los adúlteros medievales desfilaban desnudos por la ciudad con la mujer sosteniendo una cuerda atada a la cintura de su amante. En el sur de Francia, lo llamaron la course, la carrera. Cuando los adúlteros eran atrapados, la comunidad no solo chismorreaba o los rechazaba. Organizaron una humillación pública ritualizada que hace que la cultura de cancelación moderna parezca un desacuerdo cortés. La pareja culpable sería desnudada en la plaza del pueblo. Se ataba una cuerda o cordón de cuero alrededor de la cintura del hombre, y la mujer se veía obligada a sostener el otro extremo como una correa. Luego corrían por una ruta prescrita a través de la ciudad, mientras los ciudadanos se alineaban en las calles con látigos, verduras podridas y orinales llenos de desechos. La cultura de cancelación medieval implicaba látigos reales y un control muy literal sobre tu pareja. El proceso ritual comenzó al amanecer con las campanas de la iglesia convocando a la ciudad. Esto no era justicia de la mafia. Era un castigo comunitario organizado con procedimientos establecidos. Los pregoneros anunciaban el adulterio, nombraban a ambas partes y, a menudo, proporcionaban detalles sobre cómo fueron descubiertos. La pareja culpable sería llevada a la plaza principal donde los funcionarios supervisarían su desnudez pública. La multitud ya se estaría reuniendo con sus instrumentos de castigo. La planificación de la ruta siguió caminos tradicionales a través de las zonas más pobladas. Comenzando la plaza principal, la pareja se veía obligada a correr más allá de la iglesia, a través del mercado, alrededor del pozo donde se reunían las mujeres, más allá de las tabernas donde bebían los hombres. Cada vecindario tenía estaciones de castigo designadas donde los ciudadanos más fuertes darían golpes medidos. La ruta generalmente cubría de 2 a 3 millas y tardaba horas en completarse, ya que la pareja se vio obligada a detenerse para humillaciones especiales en lugares importantes. La reunión de la multitud era un evento comunitario. Los comerciantes cerraron tiendas. Los trabajadores abandonaron los campos. Los niños fueron llevados a presenciar la paga del pecado. La gente se preparaba durante días, guardando productos podridos, recolectando desechos animales, preparando látigos especiales. La anticipación se construyó como un evento deportivo moderno. Los vendedores vendían comida y bebida a los espectadores. Los músicos a veces proporcionaban acompañamiento de tambores a la carrera. Las campanas de la iglesia sonaron continuamente durante el castigo, agregando peso religioso a la justicia civil.
Diferentes patrones de campanas indicaban el progreso de la carrera. Timbre rápido cuando comenzó, tañido lento en las estaciones de castigo, pelados triunfantes cuando se completó. El paisaje sonoro aseguró que todos los que estaban al alcance del oído supieran que el adulterio estaba siendo castigado. Algunas parroquias tocaron campanas de adulterio específicas utilizadas solo para este propósito. Los casos documentados de los registros judiciales de 1347 de Carcassonne proporcionan detalles inquietantes. La esposa de un comerciante atrapada con un joven clérigo se enfrentó a Lourdes en julio. Los registros señalan que se vio obligada a tirar del 3 millas mientras soportaba golpes de ramas de sauce y suciedad de la multitud. Ella sobrevivió, pero se fue de la ciudad inmediatamente después. No tuvo tanta suerte. La venda de la cintura le causó graves daños y murió de una infección en una semana. Los registros de Toulouse de 1389 describen a un caballero atrapado con la esposa de un panadero. A pesar de su estatus noble, no estaba exento de la corse. La inversión social de una mujer común que guiaba a un noble con una cuerda añadía una humillación adicional. La multitud era especialmente viciosa, viendo la oportunidad de castigar la superioridad social. Sobrevivió, pero quedó tan dañado que no pudo volver a montar a caballo, lo que puso fin a su carrera militar. Las tasas de supervivencia fueron sorprendentemente bajas considerando que se trataba de un castigo, no de una ejecución. Entre el 30 y el 40% de los hombres murieron por infección o daño causado por la venda de la cintura. Las mujeres se enfrentaron a mejores probabilidades, pero aún así sufrieron lesiones graves por latigazos y violencia colectiva. Algunas parejas intentaron suicidarse en lugar de enfrentarse a la muerte. Otros huyeron de la ciudad cuando surgieron acusaciones de adulterio y se convirtieron en exiliados permanentes. Los niveles de participación de la multitud revelaron la dinámica de la comunidad. Los ataques más crueles provinieron de los más cercanos al cónyuge agraviado. Se esperaba que los miembros de la familia dieran los golpes más duros. Pero cualquiera que tenga rencor podría usar la corse para vengarse. Rivales comerciales, pretendientes rechazados, cualquiera que se sintiera agraviado podía reclamar autoridad moral para infligir daño. El ritual se convirtió en una liberación de presión para todas las tensiones de la comunidad. La filosofía de justicia comunitaria detrás de la corse reflejaba la comprensión medieval del pecado como contaminación comunal. El adulterio no solo perjudicaba al cónyuge, interrumpió los arreglos económicos, cuestionó la paternidad y desafió el orden social. La comunidad tuvo que purgar físicamente el pecado a través de la acción colectiva. Todos los que dieron un golpe estaban ayudando a restablecer el equilibrio. La humillación sirvió como castigo y ritual de limpieza. La dinámica de género en el castigo reveló un doble rasero medieval. Si bien ambas partes sufrieron, el simbolismo difería. La mujer que sostenía la cuerda mostraba su dominio antinatural sobre los hombres a través de la sexualidad. El hombre que estaba siendo guiado demostró cómo la lujuria reducía a los hombres a animales, pero las mujeres enfrentaban consecuencias adicionales. La mayoría fueron expulsados de la ciudad después de Lourdes, mientras que a los hombres se les podría permitir quedarse si sobrevivían. El énfasis en la interrupción económica explicaba el duro castigo. El adulterio amenazaba la herencia, interrumpía las asociaciones comerciales y confundía las líneas de sangre. En un mundo donde la vida económica y familiar eran inseparables, el adulterio era un robo del más alto nivel. La naturaleza pública del castigo restauró la confianza en los contratos sociales. Todos vieron las consecuencias de romper los votos matrimoniales. La comparación con otras regiones muestra que el Mediterráneo favoreció particularmente los castigos centrados en la cuerda. En Inglaterra, los adúlteros se enfrentaban más comúnmente a la picota o al cepo. Las ciudades alemanas preferían el afeitado de cabeza y el alquitrán. Pero el sur de Francia y partes de Italia hicieron que atar cuerdas fuera fundamental para el castigo por adulterio. Algunos historiadores relacionan esto con las tradiciones de la ley romana que enfatizaban la humillación física. La efectividad como elemento disuasorio es discutible. Los registros judiciales muestran que las tasas de adulterio se mantuvieron constantes a pesar de los duros castigos. Pero Lor cumplió otras funciones. Vinculación comunitaria a través de la violencia compartida, liberación de tensiones sociales, refuerzo de las normas matrimoniales. La persistencia del ritual sugiere que las comunidades lo encontraron útil más allá de la simple disuasión. La evolución hacia una vergüenza menos violenta ocurrió gradualmente. En la década de 1500,
Muchas ciudades reemplazaron las carreras físicas con procesiones simbólicas. Los adúlteros pueden ser desfilados en burros mirando hacia atrás u obligados a usar carteles que detallan sus crímenes. La atadura de la cuerda desapareció primero. Demasiadas muertes crearon problemas legales. Pero la humillación pública por adulterio continuó en la era moderna en varias formas. Las turbas de Twitter parecen positivamente amables en comparación con la corte. La vergüenza en línea puede destruir reputaciones y carreras, pero no implica una tortura literal con cuerdas. Hemos reemplazado los látigos con hashtags, los excrementos con tweets enojados. El impulso de castigar públicamente las transgresiones permanece, pero en su mayoría hemos eliminado la violencia física. Aunque el daño psicológico de la vergüenza pública moderna puede durar tanto como las cicatrices medievales, después de presenciar la pesadilla de las pruebas de aptitud, donde los jueces examinan las capacidades de los hombres en los tribunales, el horror de la verificación ceremonial donde los nobles vieron a los recién casados consumir, la hipocresía de los obispos que dirigen imperios de entretenimiento masivos, la prescripción médica de satisfacción íntima para la concepción, los riesgos mortales que corrían las mujeres con la anticoncepción peligrosa, el robo de tumbas requerido para las pociones de amor y los desfiles de correa de cuerda para los adúlteros, una cosa queda muy clara. Acabamos de presenciar 7 niveles de locura social medieval que hacen que la vida moderna parezca un paraíso mojigato. Hemos visto a jueces examinando capacidades en los tribunales mientras inspectores certificados intentaban verificar la aptitud para el matrimonio. Hemos visto a familias nobles amontonarse en los dormitorios para verificar la consumación real. Hemos expuesto a los obispos contando las ganancias del entretenimiento mientras predican la pureza moral desde púlpitos pagados por esas mismas actividades. Hemos descubierto que los médicos prescriben la satisfacción como una necesidad médica, mientras que los sacerdotes condenan el placer como pecado. Hemos revelado mujeres que corren el riesgo de morir con aplicaciones de mercurio y sustancias animales exóticas. Hemos descubierto la realidad de los cadáveres que roban pociones de amor que requieren huesos de bebés muertos. Y hemos sido testigos de la máxima humillación pública del adulterio con cuerdas entre multitudes que se burlan. La revelación final es esta. La gente medieval no era mojigata sexualmente reprimida, escondiendo sus deseos detrás del dogma religioso. Hicieron de la intimidad un asunto de todos de manera que horrorizaría a la sociedad moderna. Su actuación íntima podría ser examinada legalmente en la corte. Su noche de bodas requería testigos. Tu obispo podría ser dueño del establecimiento de entretenimiento que frecuentabas. Su médico le recetaría satisfacción mientras que su sacerdote lo condenaba. Cada aspecto de la intimidad que consideramos intensamente privado fue regulado, presenciado, documentado y juzgado públicamente. La privacidad, tal como la entendemos, simplemente no existía. La idea de que lo que sucede en tu dormitorio no es asunto de nadie más le habría parecido una locura a la gente medieval. La intimidad tenía implicaciones económicas. Los matrimonios inválidos interrumpieron las herencias. Tuvo ramificaciones políticas. Las bodas reales no consumidas podían causar guerras. Tuvo consecuencias sociales. El adulterio contaminó comunidades enteras. Tenía importancia médica. Se requería satisfacción para la concepción. Tenía un significado religioso. Cada acto íntimo estaba sujeto al juicio divino. En este contexto, por supuesto, la intimidad era pública. ¿Cómo podría dejarse algo tan importante a discreción privada? La transformación de la intimidad pública a la sexualidad privada es uno de los cambios más profundos en la historia de la humanidad. Hemos pasado de exámenes de capacidad en los tribunales a la confidencialidad del paciente médico. Desde consumaciones presenciadas hasta suites de luna de miel, desde entretenimiento propiedad de obispos hasta industrias adultas criminalizadas, desde la satisfacción prescrita hasta el deseo femenino negado, y de regreso a reconocerlo nuevamente. Desde anticonceptivos mortales hasta anticonceptivos seguros, desde pociones de amor con ingredientes para cadáveres hasta aplicaciones de citas. Desde el adulterio con correa de cuerda hasta, bueno, todavía avergonzamos públicamente a las personas por adulterio, solo que sin la atadura de la cuerda. Pero esto es lo que revelan estas prácticas medievales sobre la naturaleza humana inmutable. El deseo de satisfacción íntima, la necesidad de conexión romántica, el impulso de controlar la fertilidad, la tendencia a castigar públicamente las transgresiones. Estas constantes persisten a lo largo de los siglos. Solo cambian los métodos. La gente medieval no era fundamentalmente diferente a nosotros.
Simplemente vivían en un mundo donde la privacidad no se había inventado, donde la intimidad era propiedad comunal, donde su cuerpo podía convertirse en evidencia pública. El aspecto del control social es particularmente revelador. Al hacer pública la intimidad, la sociedad medieval podía regularla por completo. La privacidad moderna nos da libertad, pero también aislamiento. Hemos cambiado la humillación comunal por la ansiedad privada. En lugar de pruebas de acondicionamiento físico, tenemos ansiedad por el rendimiento. En lugar de ser testigos de la consumación, tenemos la presión de la noche de bodas. En lugar del castigo público por adulterio, tenemos la destrucción de relaciones privadas. El público se ha ido, pero las experiencias humanas permanecen. Lo que esto revela sobre la cultura de la vigilancia es inquietante. La gente medieval aceptaba la vigilancia íntima total porque no tenía ningún concepto de privacidad. Estamos creando voluntariamente nuevas formas de vigilancia a través del intercambio excesivo en las redes sociales. Aplicaciones de citas que rastrean nuestras preferencias y huellas digitales de nuestra vida íntima. De alguna manera, estamos regresando a un mundo donde la intimidad es asunto de todos, solo que digitalmente en lugar de físicamente. La próxima vez que se queje de citas incómodas, recuerde que la alternativa involucraba el robo de tumbas para obtener ingredientes de pociones de amor. Cuando la anticoncepción moderna parezca inconveniente, agradezca que no necesita sustancias animales exóticas. Si sufre de ansiedad por el rendimiento, al menos no está siendo documentado por los escribas de la corte. Cuando su boda se sienta estresante, agradezca a los familiares que no están viendo la consumación. Si su médico parece intrusivo, al menos no está recetando exámenes públicos de capacidad. Los privilegios que damos por sentado parecerían milagrosos para la gente medieval. Privacidad en asuntos íntimos, anticoncepción segura y legal, confidencialidad médica, relaciones consensuadas sin desesperación económica, derecho a la autonomía íntima, libertad de humillación pública por elecciones privadas. Estos no son derechos antiguos. Son inventos modernos que tardaron siglos en desarrollarse. Deberíamos estar agradecidos por la medicina moderna que no requiere partes de cadáveres o pociones mortales. Para sistemas legales que no examinan nuestros cuerpos en público. Para iglesias que no poseen establecimientos de entretenimiento. Para médicos que entienden la anatomía más allá de los úteros errantes y la teoría de las 12 millas. Para la anticoncepción que no nos matará. Por amor basado en la atracción mutua en lugar de la desesperación económica. Para castigos de adulterio que no implican tortura con cuerdas. El mundo medieval nos muestra la pesadilla de la intimidad sin privacidad, pero también la universalidad de la naturaleza íntima humana. La gente siempre ha querido satisfacción, conexión y control sobre la fertilidad. Siempre han lidiado con la ansiedad por el rendimiento, el drama de las relaciones y el juicio social. Las soluciones medievales fueron públicamente brutales, pero los problemas fueron profundamente humanos. Por lo tanto, suscríbase para ver más verdades históricas inquietantes que sus maestros definitivamente no mencionaron. Comenta tu conclusión más impactante. ¿Fueron los exámenes de capacidad, los Bishop Entertainment Empires o las correas de cuerda? Como si estuvieras agradecido por la privacidad moderna y el hermoso hecho de que tu vida íntima no es asunto de nadie más que de ti. Y recuerda, por muy incómoda que sea tu vida romántica, al menos no te llevan desnudo por la ciudad por la cintura mientras los vecinos tiran basura. Historia. Realmente pone las cosas en perspectiva.